Pero si está prendido el micrófono y todo. Sí. Listo. Yo también. Pues ya digo. Ay, venga, tírame como un momento. Sí. Lo primerito que hay. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, lo primero es gracias por estar aquí en este espacio que gratamente ha sido muy bien correspondido por la comunidad. Muy contentos de estar aquí conversando el día de hoy. Tenemos una invitada muy especial. Ella es Ángela Chaverra, es docente de teatro. Igual ella nos va a contar un poquito quién es. Recordemos que estamos en el primer festival de teatro municipal, el ATO es teatro, la justa imagen de lo humano. Este conversatorio, pues básicamente vamos a hablar de teatro y su importancia como motor para el desarrollo social y local. Entonces, profe, bienvenida a todos. Por favor, el honor de presentarte, quién eres, para que todos sepamos con quién estamos acá, una gran maestra de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias, qué bonita presentación. De todas maneras, quiero agradecer a la alcaldía, a la Casa de la Cultura, a Cristian, obviamente, y a todos los que hicimos posible, pues, que tuviera este honor de ser una de las invitadas al primer festival de teatro. Me parece una cosa muy bonita. Y espero que este festival se repita y que las generaciones futuras puedan acordarse de este primer festival que inaugura el municipio de Barbosa, a quien estuve visitando también la semana pasada. Es un municipio querido de verdad. Bueno, yo soy Ángela María Chaverra Orán, docente de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, en teatro, pero también en artes plásticas, porque aquí veo también artistas plásticos que han sido también estudiantes. Es muy bonito ver que hay estudiantes aquí, que los estudiantes están en todas partes, en todo el país, y eso es como muy reconfortante. Yo hago teatro, tengo un grupo que se llama la Corporación Artística Imagineros, allá soy actriz, pero a mí me gusta también hacer no solamente teatro, sino una figura que se llama performance. Yo hago performance en un grupo que se llama El Cuerpo Habla, que me gustaría que visitaran por internet. Tenemos una página web donde hacemos unas cosas muy raras. Algunos han visto y han estado también. Y es muy bonito porque no es solamente teatro, sino que es una combinación como de varias disciplinas. Ya llevo muchos años, ya tengo muchos años, soy muy viejita y me gusta, me parece que la juventud esté haciendo arte es muy importante. Más en unas épocas tan difíciles como las que vive el país. Así es, profe, muchas gracias. Bueno, me salté los agradecimientos a la alcaldía de Barbosa Social. Es la gente en la cabeza del alcalde, el doctor Eduardo Augusto Gallego Arias, a la primera gestora, la doctora Laura María Gil Ochoa, y a la Secretaría de Educación y Cultura, a la Subsecretaría de Cultura y a todo el equipo que sueña y materializa este festival. Bueno, nuevamente la bienvenida. Entonces, profe, pues ya hablamos un poquito de esa trayectoria. Yo creo que se merece la pena hablar un poquito de qué es la performance, sí, porque conocemos básicamente lo que es el teatro, como esa instancia, pero cuando hablamos de la performance como tal, ¿de qué estamos hablando? La performance no tiene un origen así, nacional, pero sí tiene como unos antecedentes. Resulta que en la Primera y Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que nacieron una cosa que se llamaban las vanguardias artísticas.
Las vanguardias artísticas ponen en entredicho el sentido del arte. O sea, ¿cómo estamos haciendo un arte bello si la gente se está muriendo de hambre, de desolación y de guerra y de muerte? Nosotros no podemos hacer un arte bello mientras toda la sociedad está vuelta a nada, ¿cierto? Porque las mujeres quedaron muy marcadas precisamente porque tuvieron que salir a trabajar en las fábricas y las explotaron mucho porque no tenían conocimiento, porque ellas eran amas de casa y de pronto les tocó dejar a sus hijos solos e irse a trabajar en las fábricas. Y entonces el arte empezó a preguntarse por eso. Y además las mujeres estaban cansadas de ser como las divas del arte y las que usaban para los pintores y las musas. Entonces las mujeres también decidieron crear como lo que llamamos empoderamiento, aunque hay gente que no le gusta esa palabra, un empoderamiento de su cuerpo. Y las mujeres, muchas mujeres empezaron a hacer una cosa que era muy clara. Empezaron a trabajar con su sangre menstrual, empezaron a trabajar con sus senos, con su leche materna, empezaron a trabajar con su sexualidad, una cosa que les estaba negada. Entonces empezaron a hacer más que acciones teatrales o dancísticas o de artes plásticas, empezaron a hacer acciones con su cuerpo. Muchas muy dolorosas, por ejemplo tenemos la gran abuela del perfume, como ella misma dice, que es Marina Abramovic. En esos días le dieron el premio Príncipe de Asturias, que es una fortunota, como grandecita. Acuérdense que Doris Salcedo también se lo ganó, nuestra gran artista plástica colombiana. Y entonces ellas empezaron a trabajar ya no como modelos, sino que ellas decían, nosotros queremos ser parte de la historia del arte. Y empezaron a hacer acciones, unas cosas muy, muy fuertes para la época, pero era que era una época muy fuerte. Desde ahí nació el Fluxus, la Performance, el Bauhaus, o sea, un montón de corrientes como artísticas, y dentro de ellas también teatreros como Antonin Artaud, que para los teatreros pues es una gran referencia, hacer un teatro que no hablaba del texto, sino que era un teatro más de la acción, más de la comunicación con el espectador, más de lo que pasaba ahí, que esa era la acción de la carta, y a eso se le llamó performance art. Pero también hay fluxus, también, pues hay muchas cositas. Pero aquí en Colombia inicia también ese trabajo con una gran teatrera que se pasó también a la performance y ganó un premio en artes plásticas, que fue María Teresa Hincapié. María Teresa Hincapié gana un premio con una obra que se llama Una cosa es una cosa. Ella coge todas las cosas de su casa, todas, y va a una bodega y va poniendo cosita por cosita, en un intento de entender precisamente el mundo y los objetos que cada uno de nosotros posee, y esos objetos que finalmente ¿qué significan? Ella estuvo varios días poniendo, haciendo una espiral con sus objetos, o sea, y de ahí inicia también un profesor de teatro que en este momento está vivo, vive en Barcelona, que se llama el Teatro de los Sentidos. Yo fui una vez a un festival, ustedes no habían nacido, a un festival de Manizales, y es una cosa muy bella que se llamó el hilo de Ariadna. Yo me acuerdo que yo todavía un taller que se llama el hilo de Ariadna, y se me olvida el nombre de César, y él trabajó en Colombia, pero después se fue para España, Barcelona, y fundó una cosa que se llama el Teatro de los Sentidos. Entonces la performance tiene parte de teatro, pero no tiene una representación, o sea, no hay un personaje. También tiene parte de las artes plásticas, pero no es una instalación, porque el cuerpo es el que se pone en escena. Pero no se pone en escena para representar realmente nada, sino ese cuerpo en su desnudez, en su dimensión, en su acontecimiento, dijéramos así. Y aquí ya empiezan a haber performistas muy importantes, Fernando Pertú, Yuri Forero, yo creo que en la EPA, yo soy egresada de la Escuela Popular de Arte, una escuela que funcionó en Medellín, muy bella, muy bella, que había música, teatro, danza, artes plásticas, y Sergio Rivera tenía un grupo de personas que iban a los semáforos, me acuerdo, hacían una acción mientras el semáforo estaba en rojo y salían. Entonces
la performance tiene como una dimensión de acontecimiento, lo que pasa ahí en la hora, aunque lo que pase ahí en ese momento sea muy largo. Por ejemplo, el cuerpo habla, donde yo trabajo, hacemos performance de larga duración, que son performance de larga duración que no duran un minuto, que duran 3, 4, 5 horas. El cuerpo al límite. El cuerpo al límite, exacto. Exacto. Entonces, por eso, aquí fue muy tímido en Medellín, fue más potente en Bogotá y en Cali. En Cali hubo una escuela que se llamó Elena Producciones y ellos tuvieron un festival de performance. Pues mucho tiempo, ahora se disolvió pero en Medellín empieza a generarse otra vez, como que en Cali se baja un poquito y en Medellín surge una fuerza en la Universidad de Antioquia, pues por ejemplo con una asignatura que tenían los de teatro que se llamaba, que ha tenido varios nombres, obras poéticas, teatrales expandidas, bueno, etc. Y ahí buscan también la generación de un acontecimiento que no tiene que ver con un personaje necesariamente, sino con algo también como de la propia pregunta, de una pregunta como de un sentido de la vida. Yo no sé si eso les aclara un poquito. Si no les aclara nada, pregunten. Si no entendimos, yo puedo decir. Bueno, tal como lo dice nuestra maestra Ángela Chaverra, la performance entonces es una acción que está alimentada por una pregunta, generalmente de un contexto o de lo que elija el director, que pasa por una necesidad expresiva vital, que quieran poner allí lo que sea, ¿cierto? Entonces sería muy interesante que habláramos un poquito de lo que hace el Cuerpo Habla, que es el colectivo de la profe. Es un colectivo que lleva ya varios años interviniendo, haciendo estas puestas en espacios de la Universidad de Antioquia, en Medellín, y que tiene pues una irrupción muy interesante, sobre todo porque, como ella lo decía, no hay un personaje teatral con algo aprendido, sino que el cuerpo está expuesto, inclusive expuesto a lo que el mismo espectador le esté ofreciendo en esa vivencia, esa acción, instalación co-creada por el público o no, si es que el director de la puesta pues deja esa brecha para que intervengan los espectadores con la performance. Para nosotros sí nos interesa mucho que los espectadores intervengan. Pues, y eso ha generado también una pregunta del que está ahí. El Cuerpo Habla nace en artes plásticas en la Universidad de Antioquia por una necesidad, porque entonces los teatreros tenían como su trabajo corporal muy claro, los bailarines también, pero los teatreros no, pero los artistas plásticos no. Y entonces tenían como esa pregunta también por su cuerpo. Los jóvenes tienen una pregunta muy grande por su sexualidad, por su cuerpo. Entonces, como yo venía del teatro, me dijo, pues armemos una asignatura aquí, además porque aquí a algunos les tocó el sujeto de educación, y el sujeto de educación les hacía unos talleres para animar un poquito la clase. Entonces, cuando se terminaba, los pelados decían, no, me gustaba mucho los talleres. Entonces, sobre todo los de artes plásticas, decían, nosotros queremos más de eso. Entonces, yo armé una asignatura, en ese momento estaba leyendo un texto de psicoanálisis que se llamaba Los griegos del cuerpo, de Manuel Ignacio. Entonces, yo no sé por qué se llamó el cuerpo habla, ¿cierto? Entonces, puse el taller del cuerpo habla, que era sobre todo para los estudiantes de artes plásticas, porque los de teatro tenían expresión corporal, los de artes de miseria también, todo su trabajo corporal. Y ahí empezamos con unos ejercicios de experimentación, y de pronto a mí me fue gustando mucho el asunto, entonces dije, eso hay que investigar un poquito. Entonces hicimos la primera investigación que se llamó El Cuerpo Habla, el arte en el cuerpo y el cuerpo en el arte. Y de ahí nació un grupito, un semillero de investigación, todavía existe, eso fue en el año 2006, y todavía existe el semillero del Cuerpo Habla, y llevamos todo ese tiempo, ya llevamos 6 investigaciones, y ya hay gente que es profesor, pues ya el grupito ha iniciado otros talleres. Hemos tenido
cosas muy interesantes y nuestro trabajo es de una dimensión política muy alta. Maravilloso el punto. Hablemos de esa instancia, del asunto político, ¿sí? Porque primero porque es importante generar ese tipo de reflexiones, de intervenciones, esa voz del pueblo que también se convierte en la parte por el todo. Ahí. No, una preguntita que va enlazada con esa, la que tú tienes, y eso político y el cuerpo. ¿Por qué lo político y el cuerpo? Gracias. Sí, el cuerpo como tal es político en su expresión, ¿cierto? Cuando lo ponemos a favor de, ya hay un asunto ahí que está lindando con ese derecho, ¿cierto? Entonces, hablar un poco de lo político, el cuerpo político, porque es importante justamente que haya una voz puesta en eso. Es que es muy rica esa pregunta precisamente porque nosotros le tenemos mucho miedo a lo político, porque cuando hablamos de político entonces pensamos que es de derecha o de izquierda o del centro o de arriba o de abajo, y lo político no tiene que ver con partidos, lo político tiene que ver con la participación del pueblo en las decisiones de una comunidad que afectan a esa comunidad y que obviamente esos problemas pues, deben estar prestos a esto. Entonces, hablar de política es hablar de participación, hablar de la palabra de cada uno de nosotros en las decisiones de una comunidad. Entonces, cuando decimos político, todo el mundo piensa en el conflicto de izquierda, derecha, de las FARC, de Uribe, no, la política tiene que ver precisamente con la capacidad de nosotros de intervenir en un asunto. Y cuando hablamos de intervenir, el político viene de polis, que es un asunto que se crea en Grecia, y esa historia es muy bonita. Cuando empieza la democracia en Grecia, precisamente cuando todos tenían derecho, cuando empiezan a tener derecho de votar, porque antes estaban bajo una tiranía, ¿cierto? Y las tiranías, pues precisamente es eso que dice la palabra del otro como si fuera la palabra de Dios. Cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de un asunto más participativo, hablamos precisamente que nuestra palabra también vale y que esa palabra debe ser respetada. Entonces, cuando empiezan todos estos movimientos sociales que tienen que ver con esa apertura artística también, las mujeres empiezan a decir, pero nosotros, ¿por qué es que no votamos? Pues es que no podemos votar. Pues quien dijo que nosotros teníamos que quedar en la casa y no podíamos salir a estudiar. Pues como así que todavía hay gente que cree que el papel de la mujer es en la cocina. Pues o sea, empiezan una serie de cuestionamientos frente a las dinámicas que ha establecido una sociedad que ha excluido, ¿cierto? Sabemos eso, que ha sido muy excluyente con los niños, con las mujeres, con los negros, con los indígenas, con los pobres. Entonces, claro, cuando empiezan estos movimientos, las mujeres empiezan a sentir que el cuerpo es de ellas y que nadie tiene derecho sobre ese cuerpo, sino ellas. O sea, que mi cuerpo es mi derecho. Y ese cuerpo, precisamente, es lo que se pone en escena con la performance, ¿cierto? O sea, siempre las mujeres estaban ahí. Miren que cuando uno ve una película de Shakespeare enamorado, se da cuenta que las mujeres no podían hacer teatro. Y que entonces la película es una ironía porque es una mujer que se tiene que vestir de hombre para poder hacer de mujer. Si ven ahí la ironía, entonces es una mujer que se viste de hombre para poder hacer un papel de mujer, porque ella no podía como mujer. ¿Cierto? Entonces, claro, finalmente ese cuerpo aquí le pertenece y aquí le pertenece la palabra. Entonces la performance se trabaja sobre una dimensión política del cuerpo, porque entonces trabaja un cuerpo que me pertenece a mí y sobre el que yo decido. Entonces por eso es que la performance, hay tantas mujeres haciendo performance, precisamente porque hay una pregunta sobre el cuerpo como un territorio de placer, como un territorio sexual en el que hay que preguntarse también por eso, como un territorio de la diferencia. Y miren, por ejemplo, todas estas dimensiones drag y queer y trans que empiezan a aparecer en la performance. Yo no sé si se han dado cuenta, sobre todo ahora con el estallido social, cómo los drags, los trans empiezan a ser muy visibles en las marchas y empiezan a ser visibles a través de una performatividad. Entonces van a ver una mujer como Judith Butler, es una gran mujer. Si a alguien le interesa ese tema, esa mujer es bellísima y escribe sobre eso,
como el cuerpo es una performatividad. O sea, nosotros dijeron, los niños deben ser así, las niñas deben ser así, los niños no pueden jugar con muñecas, las niñas no pueden jugar con carritos, una niña que diga palabras, no, las niñas no, las mujeres no hacen esto, los hombres no hacen esto. Cuando nos damos cuenta, son un montón de cosas que nos han dicho que no podemos hacer, pero no podemos hacer. O sea, un niño no puede jugar con muñecas, no se puede poner una prenda rosada. Una mujer no puede jugar con carritos, ¿por qué? Pues entonces miren que ahí nos instala el rebote en una pregunta. Entonces esas cosas que hemos dado como verdaderas no son tan verdaderas. Son unas dimensiones en que nos han creado unas performatividades del deber ser. O sea, una niña no se sienta así. Una niña se sienta así. Yo era en el colegio y me regañaba porque me sentaba muy feo. Entonces, miren que empiezan, o que las niñas tenemos que ir a reinados de belleza, pues empiezan entonces uno empieza a cuestionarse, ¿dónde está la potencia de mi cuerpo? ¿Mi cuerpo qué puede hacer? ¿Qué es lo que quiere hacer? Y esa pregunta no tiene que ver con lo que quiere la sociedad, sino lo que yo también decido. Y ese cuerpo se construye en un asunto responsable, porque cuando usted es el dueño de ese cuerpo lo vuelve responsable. Usted tiene que cuidar. Así es. Porque es lo único que tiene. O sea, su cuerpo. Y entonces, claro, ese cuerpo que se pertenece, se reconoce en una dimensión distinta y se cuida de una manera distinta. Porque no es un cuerpo para el otro, es un cuerpo para uno. Es un cuerpo del propio deseo, de la propia pregunta y de la propia búsqueda. Y eso es muy bello. Porque entonces ese cuerpo es mío, es mi decisión. Pero esa decisión no quiere decir precisamente que no tenga el cuerpo en cuenta el cuerpo del otro. Al contrario, precisamente como yo no quiero que me agredan, porque ese es el trato, eso lo dice la Leviatán, ¿cierto? Ese es el convenio social. Nos cuidamos entre todos, pero nos cuidamos porque tú vales tanto como hombre, como tú como mujer, como tú como trans, como tú como no sé qué, pues, para entender que precisamente es un cuerpo de la diferencia, porque a pesar de que tú y yo somos mujeres, somos muy diferentes. Tú tienes unos deseos, unos anhelos, a lo mejor yo otros. Tú eres muy joven, yo soy muy viejita, pero eso no quiere decir que yo no tenga una belleza, una sexualidad, una capacidad también armónica, una sensualidad, porque es que, por ejemplo, eso le niegan a los viejos la sensualidad, la sexualidad, y entonces su cuerpo a los 40 años ya no puede sentir. Se tiene que hacer operar para no tener arrugas, o las arrugas también son parte de una emoción sensual. A mí, yo voy a cuidar en estico 59, y a mí me preguntan que si me creo linda, yo digo que sí, obviamente en mis 59. Creo que tú hablabas ahorita de algo muy interesante y es ese hecho de las verdades. Cómo tenemos que ser o cómo no, y es justamente ese conductismo pues, que nos han impuesto por los medios de comunicación. La pandemia también nos ha conductuado justamente a una ausencia del cuerpo, a una pregunta también por el cuerpo del otro, porque pues ya no estamos juntos. El ser hombre o ser mujer, ser trans, y también los que se definen como no binarios, que ahorita también están haciendo un montón de cosas, y que finalmente todo esto ha sido un camino para decir que somos cuerpos y seres con una capacidad subjetiva pues, que está permeada por un contexto que finalmente es el que nos lleva a preguntarnos pues, todo ese tipo de cosas. Por acá, Cristian nos dejó un manifiesto teatral que me voy a permitir leer en este momento. Entonces, aquí les debo desobligar. El Teatro Barbosa vive desde siempre, nunca muerto y nunca morirá. Si le entendemos como ejercicio libertario, si reivindicamos su esencia ritual desde la calle hasta las salas. Esa tentativa catártica del teatro sigue y seguirá vigente en las nuevas generaciones, en quienes ahora se hace posible la renovación de esa vieja brecha creativa. Nadie está en el Teatro Barbosa,
Nadie es dueño del mito que se sostiene como eco en el tiempo. Nadie tiene derecho a civilizar esa natural rebeldía que abandona el espíritu del arte creativo. Nadie va a rescatar el teatro porque nunca lo sepultaron. Esa tumba no se acabará jamás. Este viejo acto se olvidó del poder transformador que tiene el espejo de la escena, donde lo humano se despoja de pudores y juicios de doble moral, para darle paso al convivio de la diferencia y desde la diferencia, donde la colectividad marcará el ritmo, el futuro, la chispa, que por encima de las balas busca transformar ese puto mundo podrido. Las artes escénicas son el milagro que denuncia el declive del alma humana. Es el suspiro de creer posible las utopías. La mano que sostiene cual atlas del mundo entero es en suma la rebelión que no para, aunque algunos la prostituyan con falsos pergaminos publicitarios, aunque la reconen para amenizar fiestas de mercenarios. Este oficio elemental resistirá y gozará del caos que compone esa tragicomedia que habitamos todos, porque no se puede empeñar el alma ni el espíritu. Hoy es ¿qué fecha? 30. Hoy es 30, este manifiesto decía hoy es 25 de septiembre del 2021, un día sencillo donde unidos declaramos firmemente en ejercicio de nuestra libertad que las alas jamás serán cortadas y que el teatro seguirá respirando bocanadas fuertes por las calles de este territorio iluminando sus pasillos oscuros que deja tanta indiferencia. Brindemos por Dionisio, por el arte que tanto nos ha hecho reír y llorar. Gritemos mierda y bailemos que la vida es ahora. Por último, dejamos esta sentencia, una profecía que esperamos que el misterioso devenir haga surgir como una tormenta. Auguramos una jauría de creadores conscientes que reclamarán lo que por derecho se les ha negado como barbarie. Se levantarán saltimbanquis, payasos, actores, actrices, artistas de todos los rincones, se agruparán en las calles y pintarán la esperanza en rostros oscuros de la barbarie. Un aplauso para Cristo. Mire, hay una cosa muy linda que el cuerpo habla del trabajo, que él la llama como convivio, que el cuerpo habla, no usa la palabra convivio, sino que usa la palabra fabulación. Y es muy importante porque, miren, el arte no es el artista, el arte, dice Gilles Deleuze, un gran pensador, que el arte es una llamada a un pueblo que no existe todavía, porque solamente en el arte se ama ese pueblo. Eso es la fabulación, la capacidad de un artista de llamar a un pueblo con todas sus fuerzas. Y cuando ese pueblo se reúne en torno precisamente a un acto ritual, en torno a un acto creativo, ahí se da una nueva forma de comunidad, porque se gesta un lenguaje que no existe. Porque también decía algo que me parece muy importante, porque no es mancillar precisamente este asunto con actos publicitarios, precisamente porque el teatro o el arte, en términos generales, lo que genera es una nueva lengua, porque no es la que el sistema quiere, sino precisamente la que el arte propone de una nueva lengua que se habla, porque si el lenguaje lo propone, si el arte no propone un nuevo lenguaje, entonces el arte no tiene sentido, porque el arte lo que hace es que funda un mundo diferente al que hemos dado como verdadero. Eso es la fabulación, crear mundos alternos al que hemos dado como verdadero. Si el arte no tiene la función de cambiar nuestras maneras de entender el mundo, entonces no es posible. Es precisamente en ese convivio del que habla Cristian, o del concepto de la fabulación. Ese concepto de la fabulación es bien bonito. Eso lo instala un señor francés que se llama Henri Bergson, ganador de un premio Nobel de literatura, pero que después recoge Gilles Deleuze y dice: la fabulación es la capacidad de armar mundos posibles, y el arte es una llamada a ese pueblo que no existe, que solamente en el arte se puede formar. Yo creo que, por ejemplo, hoy somos un pueblo llano. Claro. O sea, somos unas personas que están rompiendo, están haciendo una fisura por esta conversación que estamos teniendo.
este momento. Porque finalmente lo que dice Ángela es muy cierto, porque el arte también está preguntando sobre el paradigma homogénico que nos propone el sistema y que finalmente estar aquí preguntándonos sobre esto ya hay otra pregunta por mí. O sea, que seguro yo me voy a la casa y me acuerdo de esta conversación y digo, pucha, es que mi cuerpo, mi voz, entonces ya sucedió algo en el lenguaje, en la pregunta que yo me hago y cómo yo seguramente me comportaré en otro lugar, cuáles son las preguntas que me habitan desde cualquier quehacer que yo haga. Hay un término que se llama eso como la multilingua, o sea, ser multilingua, eso es lo que se genera aquí en ese tipo de espacios, cuando pues con mi discurso, con el discurso del arte y con lo que se propone, se expande la pregunta también justamente pues a otras formas de, más que de vivir, es como vivir en el arte, o sea, cómo está mi cuerpo y cuál es la pregunta. Por eso espero no haber sonado como reina de belleza. Gracias. No. Mire, hay un textico chiquito que es fácil de leer, que se lo recomiendo, que se llama ¿Qué es el acto de creación? Y miren que no estamos hablando solamente del teatro, ahí incluso habla mucho del cine, pero ese no es el problema. El problema es que son ocho paginitas, que es el acto de creación. Es un texto de Gilles Deleuze, se lo puedo pasar a Cristian, se lo puedo pasar a alguno de ustedes porque tengo algunos correos. En ese texto precisamente habla de eso, ¿cierto? De que el arte es una resistencia, de que el arte siempre se ubica como resistencia frente a la muerte, frente al olvido, frente a un sistema que rompe la vida. Porque claro, ¿qué quiere el sistema? Que usted trabaje ya, pero cuando usted trabaja en lo que a usted le gusta primero, y sobre lo que hay una pregunta por el deseo, porque es que nadie estudia pues porque no tiene nada más que hacer. Eso sí es muy difícil. O sea, usted estudia precisamente porque cree que hay otra pregunta en la vida. A ustedes muchos, ya los papás no, porque han cambiado, pero los papás de nosotros dicen, estudiar una cosita que le dé plata y por la nochecita que hace arte. Mire que uno no estudia arte porque los papás se lo imponen. Pues a la mayoría no les digo, vaya a estudiar arte, mi muchacho, vaya a estudiar arte, si no yo no le pago la carrera. El arte también es porque hay una pregunta diferente, porque hay una pregunta, una inquietud de sí. Y esa inquietud de sí hay que mandárselas a los otros. O sea, el artista también tiene un poder pedagógico, porque cuando hay una obra de arte también se generan preguntas sobre ese asunto. Cuando hay una obra de teatro, pues usted invita a su familia, la familia de y por qué, y eso qué quiere decir, y por qué tan raro, yo no entendí, me explica. Y entonces hay una labor pedagógica también, no para decirle al otro qué es lo que debe ser, sino para devolverle la pregunta al otro. ¿Y usted qué vivió? ¿Qué le pasó? Cuente, mamá, cuénteme qué le pasó. ¿Sí me entienden? O sea, hay un asunto, hay un asunto de una forma de fisura que el arte puede crear en una comunidad, para que una comunidad también tenga otros elementos mucho más creativos, incluso para resolver sus propios problemas. Miren, Gilberto Martínez es un gran teatrero que tiene la mejor biblioteca de teatro de Latinoamérica. Él tenía un amigo argentino que hacía teatro para la comunidad, que se llamaba Psicodrama, ¿cierto? Y el psicodrama nació incluso desde una escuela psicoanalítica en Argentina. Y con eso empezaron a hacer un montón de cosas con las comunidades para que las comunidades elaboraran sus propios duelos en una ciudad como en un país como el nuestro, donde tenemos que elaborar tantos duelos. El arte se convierte en una forma incluso de resistir. Mire las madres de la Candelaria, ¿cierto? Las madres de Soacha. O sea, se unen y hacen sus propias maneras virtuales para hablar de sus muertos, de sus desaparecidos. Y a mí me parece que eso es importante porque entonces el arte lo que crea también es una forma de resistencia y de denuncia, una denuncia que no es agresiva.
pero que es una denuncia muy fuerte, incluso más fuerte porque crea una conciencia diferente en una comunidad, porque se puede hablar de ello. Porque cuando nosotros hablamos delante de la modernidad, nos damos cuenta que la modernidad todo lo volvió razón. Y dejó solamente una partecita que la llamó arte. Vea, aquí se pueden hacer las locuras que quieran. Aquí no, todo esto es de la racionalidad. Esto solamente es para que usted cree, pero bueno, cree que entonces el artista tiene un poder que tiene el loco, pero de una manera diferente. El loco se queda en el pensamiento de la semejanza. El artista puede entrar y salir. Y esa es una gran diferencia. Puede entrar y revolverlo todo y cambiar los signos y salir. Y puede volver a entrar y salir. El loco no puede. Por eso se crean los manicomios en el panóptico y en la modernidad. Porque antes el loco era un sabio. En la modernidad el loco se vuelve un problema. Entonces el artista de alguna manera remeda al loco, pero con una diferencia. El artista entra y sale. ¿Dónde leí yo eso tan bonito? En un texto de Michel Foucault que se llama Las palabras y las cosas. En el capítulo 3, representa. Habla de eso. Y uno dice, ¡wow! ¿Quieres? No es que bueno. De hecho, pues así todos los teatros, todo el teatro también ha tenido una relación muy fuerte con la historia. Aquí podemos hablar del sainete y aquí hay muchos grupos que empiezan a buscar en el sainete las historias también de la comunidad, como las artes plásticas han también contado las historias de las comunidades, la música, también como han contado la historia de los pueblos. O sea, finalmente también la historia se ha recreado a partir de los artistas, a partir de los libretos. Yo me acuerdo cuando yo vi Corre Caricueta del móvil de la Candelaria, que es un libreto que se encontraron ellos antes de la conquista. Entonces uno dice, chica, claro. Entonces, uno es pues así, como le duele el alma de saber, por ejemplo, todas esas cosas que perdimos, ¿cierto? Porque es como realizado precisamente en ese espacio de la conquista y de la muerte de nuestros indígenas a manos de muchos españoles, ¿cierto? Entonces uno dice, mi chica, ¿cómo no conocer esto? Y cómo el teatro de la Candelaria lo muestra de una manera tan fuerte, ¿cierto? La Candelaria, entonces, pues uno, ahorita, mañana, viene una obra de Fabio Rubiano, ustedes saben, espero que algún día puedan traer aquí a Fabio Rubiano, ¿cierto? Y todo el trabajo que él ha hecho sobre la política del país.
un actor como Fabio Rumiano, que ha estado tan enterado, que acá los artistas porque es que eso es otra cosa, que creemos que el artista tiene que investigar. O sea, eso se llama investigación, creación, y apenas ahora en el Ministerio de Ciencias y el Ministerio de Cultura están apoderando la investigación, creación, como un área científica. La gente decía, nos toca leer mucho, investigar mucho, saber mucho para hacer una copla. ¿Cuántas cosas tiene que saber ese muchachito de música? ¿Cierto? O sea, tiene que entender, tiene que no sé qué, historia de la música, saber de dónde viene, de un teatrero también, ¿cierto? Un teatrero no inventa cualquier cosa, tiene que saber hacer mesas de discusión, de dónde viene este personaje, cómo lo vamos a trabajar, esta historia. Bueno, entonces vamos a hablar de Hamlet, por ejemplo. ¿Quién es Hamlet? ¿Cómo podríamos adaptar Hamlet a una contemporaneidad? Eso es lo que hizo Hora 25 con Bodas de Sangre, con todos sus trabajos. O sea, el teatrero es un creador y ese creador le toca investigar. Uno no repite. El creador, si uno es un creador, tiene que leer mucho e investigar mucho. Sí, hay alguien que repite, pero un creador no. Yo no sé la diferencia entre. Pues yo creo que igual cuando cogemos las obras, lo que hacemos es actualizar esos mitos que están instalados allí, justamente como cogiendo los temas que a uno, pues como director le interesan, y también lo que decía Magali, pues a nivel del contexto, o sea, cuál es la pregunta que yo me estoy haciendo y de qué es lo que quiero hablar cuando estoy en la escena. Bueno, esto se convierte en resistencia, memoria. En memoria. Sí, en memoria completamente. O sea, cuando el pretexto, porque finalmente el texto se convierte en un pretexto para hablar de X o de temática, se convierte justamente en lo que hablamos ahorita, la posibilidad de conversar sobre otras realidades o sobre esas preguntas que ahorita en la actualidad llegan. Por ejemplo, hoy podríamos decir que hay algo que se está moviendo acá distinto a nivel del pueblo. Yo no sé, nunca habíamos tenido un festival de teatro, por ejemplo. Entonces hay unas preguntas que empiezan también a pedir un espacio. Pero yo creo que, así como tú lo decías ahorita, las preguntas seguramente hace muchos años ya venían preguntándose y se demoran un tiempo en gestar, no el pensamiento, sino la acción. Porque ya el artista está pensándose en eso para que esta acción y esta realidad se genere y podamos tener pues, este espacio. Por acá tenemos una pregunta y es, ¿qué ejemplos de intervenciones, de performance, como lo que mencionabas ahorita, todo ese movimiento en Bogotá de la resistencia de las mujeres allá, qué ejemplos podemos mencionar a nivel social que impacten estas problemáticas, que siguen tan vigentes, que se actualizan y que, aunque fueron eventos que pasaron, pues se siguen haciendo para remover esa memoria y para actualizar lo que todavía sigue pasando? Es que hay miles de ejemplos. Solamente por decir, por ejemplo, que el hip hop, para hablar de una cosa de la que no sé mucho, nace precisamente como un lugar de la resistencia de una comunidad. La salsa que nosotros bailamos nace como un lugar de la resistencia, el jazz, ¿cierto? Solamente la música. Aquí, vean, estos días yo publiqué algo en Facebook que tenía que ver con los peinados de las mujeres negras. ¡Ay, qué cosa tan bonita! Cómo los peinados de las mujeres negras eran mapas por donde escaparse de los amos que los torturaban y los maltrataban. Entonces las mujeres se hacían mapas y eso no lo sabía el otro. Entonces miren esos lugares de la resistencia en un peinado. Me dice que cosa tan bonita. Y ahí se metían pepitas de oro y diferentes cositas para poder salir de ahí y tener algo. ¿Cierto? Ustedes saben que la comunidad de Palenque, casi al lado de Turbajo, allá cerca de Cartagena, es una comunidad que huyó de la esclavitud. Entonces miren, por ejemplo, un peinado, toda la potencia que puede tener. Y entonces como ahora
las mujeres negras empiezan de nuevo a reivindicar su pelo crespo, cuando una sociedad les dijo que se tenían que alisar el pelo. A mí todavía me dicen, Cristian, que le echaste, ¿qué nos echa? Queratina. Yo, pues, me entienden ahí como en ese lugar de la resistencia de un peinado, de una danza. Las danzas también son de resistencia, la gente cree que no, pero por ejemplo esta de Brasil, capoeira, es también un lugar de la resistencia, miren las cosas tan bonitas. El teatro siempre ha sido, el teatro que vino aquí a Colombia con la herencia de Bertolt Brecht, que lo trajeron la Candelaria, el Teatro Experimental de Cali, Gilberto Martínez, que pues, también es un asunto de la resistencia. Y que son, perdón que te interrumpa, con el asunto de las trenzas, que es también desconocer ese mismo ritual que tenían las mujeres cuando se sentaban a tejer su cabello y hablar de sus tristezas, y decían que por cada tejido que iban haciendo cada amarre era una tristeza que amarraban. Entonces también es cómo desaparecen esas mismas esas prácticas de las comunidades a partir de una necesidad que ¿quién necesita que tengamos el feminismo? O sea, ¿cuál es la verdad y el estereotipo que estamos pidiendo como sociedad que justamente se olvida o mutila esas prácticas que vienen desde las abuelas y que justamente pues, no pasan de generación en generación porque o no las conocemos o hay un contexto que nos piden unas formas para entrar en las categorías. Claro, es que finalmente eso es lo que dice Judy Butler, que lo que nos han impuesto son performatividades que dicen cómo debe ser un hombre o cómo debe ser una mujer y que no entran en dos categorías, pero cuando uno lee, por ejemplo, ciertas tribus no solamente tienen dos géneros, ¿cierto? O sea, que es un asunto que nos han impuesto como la verdad. Pensaba que cuando hablabas de las Pussy Riots, que son un grupo ruso que estuvo incluso encarcelado porque estaban en contra precisamente de esa tiranía también allá en ese gobierno. O sea, miren que finalmente el arte ha tenido sistemas de lucha muy potentes frente a esquemas muy fuertes de la iglesia o de los gobernantes. O sea, siempre hay incluso cuando uno lee la historia del teatro, se me fue en la Edad Media, se me fue la palabra, que hacían teatro con máscaras y se tenía la comedia del arte, ¿cierto? Que la comedia del arte iban y se burlaban de los religiosos y de los políticos, usaban máscaras y se iban, porque los excomulgaban incluso, ¿cierto? Entonces ellos eran caravanas que iban a los pequeños pueblos, hacían su trabajo y después se iban y no podían estar porque los perseguían. O sea, este asunto del perseguir al artista ha sido también como desde siempre, pues, y muchos, ustedes saben que a Gabriel García Márquez, cuánto no los censuraron. Acuérdense el escándalo de la profesora que puso a leer 100 años de soledad y casi pues la despiden por eso. O sea, miren que de alguna manera el arte sí se constituye en un lugar de una apertura como una conciencia distinta del mundo. Pero que están censurados una vez. Sí. ¿Por qué? Porque el cuerpo habla, trabaja como un poquitico de ropa. Pero sí tenemos algunos performances que han sido, pues, realmente como una censura tan grande como que la iglesia me vaya a excomulgue, pues no. Pero sí ha creado cierto escándalo. O sea, el cuerpo habla, trabaja algunos performances desde la desnudez. ¿Por qué? Porque nos interesa también hablar del cuerpo desnudo, del cuerpo vestido también, pero también, o sea, no hay problema con que el cuerpo esté vestido, pero no hay problema con que el cuerpo esté desnudo. Para nosotros es también muy importante tener el cuerpo vestido y el cuerpo desnudo. Si ustedes van, hay unos performances, por ejemplo, hablamos de los muertos en Colombia y
de México, de los muertos que colgaban en los puentes. Entonces nosotros hicimos una performance que se llama Decapita. Decapita quiere decir de cabeza, pero también decapita es quitar la cabeza. Entonces, eran unos cuerpos que salían con unas faldas y se colgaban, y cuando se colgaban, pues la falda quedaba boca abajo, entonces se tapaba la cara, se tapaba de aquí por allá, y todo esto quedaba desnudo, y no era por allá arriba, sino que cuando yo estaba parado, casi el cuerpo del otro estaba frente a mí. Entonces, eso generó cierto escándalo en la ciudad. En 38 cuerpos estábamos hablando de las masacres. En esta sí nos gritaron, porque le decimos en Bogotá y en Medellín, que nos gritaron más que Bogotá, nos gritaron comunitario, que se llama cargamontón. Cargamontón son unos cuerpos en una carreta. Son 18 cuerpos desnudos que salieron de la Universidad de Antioquia hacia el Teatro Pablo Tobón Murillo. Y la gente nos gritó de todo. Nos gritaban marihuaneros, drogadictos. Yo decía, si supieran estos muchachos no podían ni fumar ni nada, como 8 días antes de la performance. Tenían que comer suavecito porque no podían comer frijoles. Ustedes se imaginan, no con 18 encima, no podían comer frijoles, tenían que comer suavecito para que el otro no lo sintiera muy duro. Eran 18 cuerpos y nos gritaron petristas, guerrilleros, izquierdistas, y yo, sí, ¿qué tiene que ver estos cuerpos con Petro? Petro aquí no tiene nada que ver, pues eso no me puede. Eso fue cuando empezaron todo el problema de la selección. Eso fue en el 18. Nos dijeron de todo, y pues finalmente una de las niñas que estaba ahí, de las jóvenes, les voy a hablar mucho más de todo lo que le dijeron. Pues nos dijeron muchas cosas. Yo estuve de espectadora de esa performance en Cargamontón. Y era muy impresionante. De hecho, en ese momento yo estaba en la universidad en una clase de espacios sonoros y hablábamos que era muy interesante haber cogido una grabadora y haber capturado todo lo que la gente decía desde la salida de la Universidad de Antioquia hasta donde llegó en ese momento. Porque era impresionante la cantidad de comentarios a lo que estaba sucediendo. Y pues también esa es como la respuesta del pueblo. Quien tiene que decir que tiene que no, o sea, la respuesta del pueblo con una conciencia social que está demarcada por unos paradigmas de Pedro, de Uribe, como con esos imaginarios como más cercanos que están establecidos por, pues, justamente por todo lo social. Pero era muy impresionante escuchar, o sea, hay que vivirlo otra vez. Seguramente ahorita, si se pone otra vez en los cuerpos, que no es lo mismo que se pongan en ese recorrido a que se pongan en otra parte. Por ejemplo, ¿cómo sería poner esos cuerpos aquí en Barbosa? ¿Qué diría? ¿Qué diría su mamá? ¿Qué diría su mamá? Mi mamá. Se sale de casa inmediatamente y se va a poner a hacer esas cosas también. Yo les cuento una historia con esa performance. Yo, bueno, hice un registro y monté a Instagram una foto. De hecho, ahí y había una chica muy parecida a mí. La voy a buscar. Una chica muy parecida a las historias donde se cruzan, qué bonito. Y a mí me empezó a escribir toda mi familia, que a mí qué me estaba pasando, que cómo se me ocurría, o sea, me hablaron de cuántas cosas, y también pues como sin importar lo que ellos estaban pensando, era escuchar el paradigma de... ¿Quién se parece? Les voy a mostrar. Carla Vanessa, de pronto. No sé cómo se llama. Carla Vanessa. Ah, Gabriela. Gabriela es una Me de las... pasaban pantallazos. O sea, entonces es muy teso como todo lo que puede repercutir, no solamente en la obra como tal, sino en el director, en el mismo artista, y cómo puede recaer la pregunta por el cuerpo individual y por el cuerpo en colectivo, porque aquí está siendo parte de una pregunta que acordona una
realidad pues nos encontramos. Si yo estoy en el cuerpo habla, es porque también hay unos intereses míos por el cuerpo o por alguna vaina pues que me estoy preguntando allí. Entonces, bueno. Es que eso es lo que queríamos hablar, de eso queríamos hablar. Es que, exacto, el desnudo es, debería pasar un plan. Yo les cuento una anécdota muy fuerte. En Bogotá no fue tan duro, en Bogotá, pero aquí fue muy duro y muy lindo a la vez, porque también teníamos un círculo de amor muy grande. En Bogotá no estaba tan grande el círculo de amor, pero tampoco estaba tan agresiva la gente. Pero cuando pasamos a Bogotá, nosotros en Bogotá salimos, pues que los amigos de uno están ahí con uno y como que lo cuidan, ¿cierto? Porque si no, no hubiéramos sido capaces. En Bogotá, pues nosotros en Bogotá no teníamos tantos amigos, pero en Bogotá tampoco era una cosa muy agresiva. Entonces en Bogotá salimos de la Universidad Nacional por toda la 26, pasamos por el cementerio y ahí al ladito había un colegio y había unos niños. Entonces yo dije, la profesora los va a entrar, pues pensé, y la profesora los dejó. Y un niño dijo, ¡ay, están vivos! Y a mí se me echaron los ojos, porque nosotros ahí estamos hablando de las cosas comunes. Claro, es que esa es toda la situación. Y a mí se me sacaban los ojos, pero todavía me dan ganas de llorar. Y me acerqué y le dije, si están vivos, cierto, qué rico que estén vivos. Y el niño me miró, ay, sí. Pues es que era eso, pues es que están vivos, es que finalmente ellos sí están vivos. Los que están ahí en esa carrera están vivos. Y esa era la intención, de que la gente viera que estaban vivos, pero de que hay muchos que no están vivos. Y ese fue todo el trabajo que nosotros hicimos. Claro, y eso a la gente, pues yo entendía por qué nos decían las cosas que nos decían, pero era muy duro, porque nosotros estábamos hablando de eso, de la realidad de un país, ¿cierto? Y que los tiran desnudos, y que no les importa. Y entonces nosotros, sí, obviamente no lo estaban tirando, tiras ahí, el otro le tira encima. No, pues con mucho cuidado hicimos eso para que se movieran con cuidado, para que no lastimaran al otro, porque precisamente si usted se mueve al otro, es que estar encima es un cargamontón. Y lo pusimos con un nombre de juego de niño para quitarle toda la violencia que se podía tener, o sea, que eso estuviera ahí, pero que no estuviera, que finalmente también estuviera la vida, porque eso es lo que a nosotros nos interesa. Es decir, tenemos que seguir vivos y resistiendo para que nuestros hijos, para que nuestros sobrinos, para que nuestros hermanos también entiendan que tenemos que cambiar un país con ética, con arte, con alegría, con capacidad de dialogar, de cambiarnos en la fiesta, en la vida, en recrear la vida. Por eso tan potente esta pregunta, ¿cierto? Eso. El teatro y la política son una unidad necesaria. Sí, no puede haber teatro sin política. Porque es que usted está hablando en público, entonces ¿de qué le va a hablar? Le tiene que hablar de la verdad. Y la verdad es un ejercicio ético y necesario para no seguirnos matando por diferencias de colores, de partidos, ni este es blanco, yo soy negro, ni este es gay, yo soy trans, ni este es amarillo, yo soy azul, ni este es rojo, yo soy negro. Tenemos que ser capaces de vivir la diferencia, y en el teatro eso es posible, y en el arte eso es posible. Pero ¿qué es lo que queremos decir? Y ese es el ejercicio ético y político. Hablar de la verdad, lo que están diciendo es muy bonito. No negar eso. ¿Para qué lo negamos? Si lo necesitamos saber es para cambiarlo. Pero si lo seguimos escondiendo, nunca lo vamos a cambiar. Y eso era lo que quería decir Cargamontón. Que parece que fue muy duro. Si a mí me dicen, vuelve a hacer Cargamontón, yo no sé. Me da, porque se lo juro que una de las niñas, de las jóvenes, perdón, que es que yo creo que tengo niños, es porque uno lo siente casi hijo mío. Entonces, finalmente,
ella quedó sin hablar 8 días, porque estaba muy impactada por todo lo que pasó, por la mirada. En cambio, fue muy gracioso, porque al otro día hicimos una charla, incluso con María José Amorna, que es una de las protagonistas más importantes que tiene Colombia. Y una señora me decía, una mujer charrísima, es que y se pusieron también que no se les veía nada. Y yo decía que se tenía que ver, ¿cierto? Pues me tienen ahí como los imaginarios de la gente. Es que ustedes lo hicieron también, que no se les veía nada, se pusieron también. Y yo decía, pero finalmente, ¿qué es lo que se tiene que ver? Y un señor, también aquel de ellos, dijo, puros culos y tetas. Y yo dije, sí señor, y brazos, y cabezas, y pies, y muslos, ¿cierto? Porque es que finalmente, ¿qué es lo que usted quiere ver? Usted puede ver lo que quiera. Usted puede ver culos y tetas, me perdona que se la palabra, pero él lo dijo así. O puede ver la geografía de los cuerpos, cómo se componen, cómo un cuerpo muy blanco está junto con uno que no es tan blanco y crean una armonía hermosa, cómo eso crea una geografía, cómo eso también me habla de otra cosa, ¿cierto? Cómo eso me habla de la violencia en Colombia, o puede ir a ver eso. Pues ustedes tienen que ir a ver. Entonces yo le dije al señor, y también hay espaldas, y también hay muslos, y también hay cabezas, y también hay brazos, y también hay piernas. Finalmente le dije, usted solamente vino a ver eso, el problema es suyo. Pues, y la señora lo dijo así como ustedes tan tesos que no mostraron nada. Entonces yo porque decía que había que mostrar, o que era lo que no se podía mostrar. Claro, eso es muy fuerte. Y créanme que eso uno no le puede decir a los muchachos, la mañana nos vamos a pelotar y todo el mundo tira una carreta. Fueron 8 meses de preparación. Porque uno al otro no le puede decir, quita la ropa y quítese ahí. Uno tiene que llevar con cuidado, con amorcito, con vega, no sé qué, con mucho cuidado. Claro, y a mi mamá le decía en una entrevista, es que ella hace una cosa muy rara, es muy ligerita ropa, pero... Y la mamá no entiende, dice, ella es así. Ella es así. Y yo, sí, va, Sí, como a la de África. Bueno, sin duda entonces Terremoto es un ejemplo muy grande. Ojalá que ustedes puedan ver, felicitar a la página de ellos, porque y algún día, enhorabuena, hacer parte de una performance como espectadores o como actores, que no son actores porque están viviendo ese espacio. haga fuercita porque yo sí tengo un proyecto con Bueno, yo estuve la semana pasada, le contaba a Cristian, visitando el Río Negro. Estuve con don Bernardo, un señor de 83 años que vive aquí en Barbosa, y yo no sé si allá en el río hay una barquita hecha con cosas de basura, con canecas de basura, y estuvimos hablando con él mucho rato. Yo a ver, porque yo ya le llevé a Bernardo y yo ya vamos a ser socios. Bonito. ¿Cuál es tu nombre? Quiero hacer una pregunta, es que con relación a lo que usted dice, yo considero que debemos desaprender, porque tenemos que construir una ciudad diferente a través de la ciudad. En un país de amargura, de angustia, de dolor y de tragedia, no es posible seguir viviendo. Yo creo que el arte a través de mí, a través de todos nosotros, debemos construir una nueva ciudad, dentro de la misma ciudad, sin brincarnos la política, sin brincarnos la ley y la constitución, pero desde la escuela, de formar, para desaprender, para volver a aprender a formarnos, para poder cambiar este país en cultura, en el arte, en la música, como usted lo ha estado planteando. Pero no es solo un tema, son todos en general. Eso es como lo que tenía yo para preguntar. Pero no es una pregunta, es una afirmación vital, es una pedagogía de la vida. Claro que eso es lo que hay que hacer, enseñarle a los niños a la vida, a la alegría, que sus cuerpos estén llenos de vida, de alegría, de respeto. Cuando uno está alegre, uno es capaz de decir no. Cuando uno está alegre,
Hay que crear pedagogías de vida, de la vitalidad, del juego, de la alegría, del arte, de que los niños bailen. Y para que un niño baile no necesita poner la pierna hasta por aquí, sino tener un profesor que realmente les permita explorar su capacidad de movimiento. Usted puede no tener ritmo, mi marido no tiene ritmo, pero nada. Samiola tampoco. Yo bailemos salsa, no le da. Tenemos Los un de acá, también hay que decir que los es Colombia. Ah, no es colombiano, usted es el pobre, Este no sí. la puede estar. Es una cumbia, es una cumbia. No, Sí, a veces Ni tiene cuerpo ni tiene yo creo corazón. que le dan una vez. ¿Qué tal si hablamos un poquito de los nuevos proyectos que tiene entonces? Y bueno, claro, si ustedes también quieren hacer preguntas, conversar, como que hablemos un poquito de los proyectos que tiene entonces el Cuerpo habla y ya pasamos a escuchar a los espectadores. Bueno, nosotros tenemos en este momento, estamos haciendo 3 investigaciones, una con el Ministerio de Ciencias que se llama Reverberar, Arte y Acontecimiento. Estamos trabajando con una comunidad de mujeres, madres de desaparecidos, por eso también ese viaje que hicimos a Barbosa. Estamos haciendo un proyecto de duelo con ellas, es muy duro, es muy duro. Hay mujeres que han perdido sus hijos este año y es muy duro. Tenemos un proyecto que se llama Manifestaciones de la Carne, que se termina ahora. Los invitamos, tenemos los jueves precisamente una cosa que se llama Día del Cuerpo, y vamos a hacer una performance en la Plaza Botero el 29 de octubre, si quieren participar. Vamos y tenemos la idea de raspar unas ollas, como ese asunto de la olla comunitaria, ¿cierto? Entonces la idea es raspar unas ollas, eso es lo que queremos hacer. A partir de, todavía tenemos pues, el 29 de octubre la haremos en el parque, en la plazuela de Botero, y tenemos otro proyecto que apenas comienza, que se llama Carnarios Diarios del Encierro, que precisamente a partir de toda esta pandemia, nosotros dijimos, no podemos dejar los pelados solos, entonces nos creamos una cátedra, una asignatura en la universidad que se llama así, Carnarios Diarios del Encierro, y la hicimos que fuera virtual, para que, pues porque no podíamos hacerla de otra manera, y en este momento la estamos haciendo con la Universidad del Cauca, y se hizo para todo el espacio que fuera virtual, o sea, que nos inventamos los ejercicios para que fueran virtuales y que los pelados se sintieran como, hacerlo virtual, pues no, ella precisamente por eso se llamó Encarnar los Diarios desde el Encierro. Entonces, de esa también vamos a hacer una performance, entonces también ahí estamos, invitados. Nosotros nos gusta que la gente esté. Hemos hecho performance de 100.000 personas, ojalá, pero sí de 300. Balear de 164 personas, 168. Esperábamos 300, pero ese día cayó un aguacero muy miedoso y la gente fueron 168. Hicimos un trayecto desde el Teatro Pablo Toro Uribe hasta la plazuela de Botero, la gente actuando por el piso. ¿A usted tocó? Sí. Como espectador, pues, pero sí. No fue capaz de rodar por el piso. Y bueno, y eso es lo que se nos viene. Y seguir hablando de la vida, porque este ejercicio es muy bonito, es muy duro y uno llora mucho, pero es muy bonito. Todos los días yo, ay, ¿tú por qué me metí en esto? Y él me mandó. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿quién quiere conversar? Yo soy más bien nuevo en el tema del teatro. Y me viene, soy más bien como nuevo en el tema del teatro, pero me viene cuestionando lo del performance. Entonces me parece súper bacano esto acá, pues como que cuadra muy bueno. Pero entonces veo algo en el performance, a diferencia de otras artes, y es como la pervivencia en el tiempo de una obra
performance, ¿cierto? Entonces ahorita que hablamos como de la comunidad y eso, yo veía que pues, una pintura pues dura el tiempo, una obra musical se graba, una obra de teatro hasta se escribe y hay una representación, pero el performance es como muy efímero. Entonces lo que me estaba cuestionando ahorita es, pero eso vive en la memoria de la gente a la que le llega. Es como un reto más grande aún porque uno no construir la obra, sino que es una obra que se crea ahí. Entonces me estaba como poniendo a pensar y pues quería que me ampliara. Sí, realmente es un asunto, e incluso yo no lo había pensado nunca. A mí no me interesaba tomar fotos ni registro. Fue cuando me empezaron a exigir esas cosas y eso, la evidencia, ¿cierto? La evidencia. Entonces, como que ya le puedo poner más atención, pero a mí, por ejemplo, no me interesa. Dejar registro no. Me parece que para el colectivo sí, porque ellos de ahí recogen cosas. Pero a mí me gusta esa cosa de que pasen, de que no quede. Pero claro, entiendo que hay que hacer por la memoria, porque entonces le dicen, muestre a ver si lo hizo. Entonces en la alcaldía le dicen a uno, a ver si lo hizo, muestre la fotito. Entonces, claro, tuvimos que empezar a tener registro. Pero a mí me parece que ese primero y que lo que pervive son las memorias de todo lo que ha pasado, y me parece que es muy bonito. Claro, ahora me parece importante el video, y yo lo veo que es tan importante. Y entonces ya hay un grupo de comunicaciones, que yo no estoy ahí porque yo no sé de eso, pero es cierto lo que vos decís, y eso es también un asunto que se le agrega maravilloso, que es un asunto que no se repite de igual manera. O sea, una obra de teatro tampoco se repite, realmente usted no puede repetir una obra de teatro. Todas las obras de teatro son distintas, porque el público es distinto, porque usted está distinto, porque es tiempo distinto, porque el 29 de noviembre es distinto al 30 de noviembre. Entonces nunca podrá ser la misma obra. Pero en la performance eso es fundamental. Eso sí es que ni sueño con repetir. O sea, en el teatro tampoco, porque el teatro también es un acontecimiento vivo, que sucede ahí, y usted un día tiene diarrea, entonces no es lo mismo que el día que no tiene. Entonces el día de diarrea, está ahí haciendo una fuerza, entonces la función es distinta, pero a lo mejor digan, qué actorazo. ¿Me entienden? Y es un poco lo que hablábamos ahorita con el asunto del convivio. El teatro es convivial porque estamos juntos creando y viviendo esa experiencia, diferente al cine o la televisión. Cuando hay unos cuerpos encapsulados en un aparato, ya están allí, y si yo le grito al actor viendo una película, el actor no va a escuchar, no va a reaccionar y no va a co-crear en ese presente, porque ya está ese pixel ahí, y simplemente cuantas veces sea necesario se va a repetir pues la película. Mientras que estando juntos con el sudor del actor, con todo el aspecto fisiológico que se da en la performance, hay otra realidad que se vive desde la convivialidad, que fue también de lo que se hablaba cuando llegó la pandemia, como estando desde la pantalla, pues. Y también hay una cosa muy bonita con la pregunta por el teatro. No va a ser lo mismo, y pues ver una obra por streaming, pues no es lo mismo, y no es teatro, diría yo. Pero sí hay una pregunta también por la memoria de cuántas obras han pasado, cuántos procesos, porque como tú lo decías, hoy proponemos una performance y llegan 100 personas, pero mañana una llegan 2, y cómo es vivir una performance con 2 cuerpos o con uno a como 100 y 200. Y eso sí o sí establece una diferencia y un precedente de la misma experiencia y de la obra de arte. Entonces también hay una pregunta por la memoria que se ha empezado a trasladar un poco, sí, como desde yo creo que la fotografía puede como respetar lo vivo. La fotografía reproduce unos gestos, capta una memoria real que se da allí en la vivencia, pero el video no podría reemplazar. Estar hecho de esta forma. Sí, hay un asunto ahí con estar presente que es muy bonito, sentir
la energía del otro, el olor del otro, el contacto del otro, el sudor del otro, eso es muy bonito. Sobre todo, por ejemplo, en ese cargamontón, ellas decían unas cosas tan lindas cuando terminaron. Una decía, yo toda la noche me pasé, porque es que se tenía que abrazar, porque si no se caía, entonces se tenía que estar, decía yo toda la noche como que me faltaba algo, ¿cierto? Es muy bonito, claro, y eso en la pantalla no es igual, o sea, Carolina tiene toda la razón, pues todo es diferente. Bueno, es la persona que venía. Yo quiero preguntar si en algún momento has trabajado en alguna reforma que trate también como la comunicación con lo sexual y lo sexual, porque pienso que hay muchas barreras en nuestro medio y eso puede ser uno de los orígenes de que no valoramos lo suficiente la vida y porque preferimos a veces anular al otro. Tenemos dificultades con la contestación desde ese oído, pero desde ese origen y cómo esa dinámica, pues yo quería saber si hay algo relacionado con eso, de lo que se puede hacer. A mí me parece que la pregunta tuya es muy bonita y que nosotros también lo hemos hecho a partir de lo que el psicoanálisis trabaja desde cero, ¿cierto? Y tenemos una performance que se llama Estrías, y Estrías trabaja la sensualidad y la sexualidad, ¿cierto? Es un asunto también fuertecito. La presentamos en Carlos R. Restrepo. Nosotros siempre los cuerpos los trabajamos desde la sensualidad, pues, pero es que hay veces como que esas cosas se confundieron. Y para nosotros todo el cuerpo, todos los cuerpos son sensuales, todos los cuerpos son vitales, todos los cuerpos están llenos de gracia y de belleza. Porque eso es otra cosa que nos ha pegado, pues como que la belleza de los cuerpos tiene que estar dada sobre unas medidas. Y nosotros hemos trabajado eso para nosotros ha sido fundamental. Que los cuerpos que estén ahí son cuerpos que quieran estar. Nosotros no hacemos casting, sino que hacemos una convocatoria y todo el que se presente. Lo único que le pedimos al otro es que quiera estar y que saque bien. Porque claro, cuando usted se va a colgar de los pies, usted necesita un entrenamiento muy grande. Pero no importa que usted sea flaco, que sea gordo, que sea bajito, que sea grande, no importa, porque buscamos la manera. Incluso una prima mía es bailarina, ella hace telas y a ella le falta una pierna. Y ella dijo, yo quiero estar en decápita. Yo decía, ¿cómo la vamos a colgar? No la podemos colgar con una sola pierna porque le duele mucho. Entonces le hicimos una arnés especial para que se colgara en la cintura. O sea, para nosotros todos los cuerpos son potencia, como decía Spinoza, que puede un cuerpo. Entonces a mí me parece que ahí hay que tener mucho cuidado con lo pedagógico, porque la sensualidad, la gente cree que la sensualidad es que el cuerpo tiene curvas, el cuerpo no es recto, el cuerpo tiene olores, el cuerpo tiene sabores, y todos los cuerpos son sensuales. En ese lugar de que el cuerpo proyecta, entonces es por eso tan importante que proyectemos desde la vida, desde el deseo, desde lo que nos hace ser bellos, porque es que también la pregunta por la belleza es una pregunta que hay que cuestionarla. ¿Qué es un cuerpo bello? Pues, ¿cuál es el cuerpo? Por ahí inventó una cosa muy bonita. ¿Cuál es el cuerpo que necesita para salir de una playa? Cualquiera, pues, o como hay una cosa que dice, ¿qué es lo que necesitas para ir a la playa? Un cuerpo al que se le pone un vestido de baño o no, porque hay playas que están puestas bien. Entonces, ese cuerpo es el que va a la playa. Entonces, ¿me entienden que es que nos han fragmentado mucho las cosas y nos han hecho ver como que si hubiera cuerpos bellos y cuerpos feos? Y no. ¿Cuál es la belleza, la potencia de cada cuerpo? La propia sensualidad de una mujer de 80 años, ¿por qué no? ¿Cierto? De una arruga, de unas canas, pues de un gordo, pues. ¿Y cuál es el problema? ¿Cierto? ¿Cuál es el problema? Porque no sentirme bella, a pesar de el pelo blanco, pues, entonces que me lo tiña, pero ¿por qué? A mí me gusta las caras. Yo tengo un mechón aquí, mismo que ese mechón no lo tiene nadie con cosa tan bonita, ¿cierto? Mi mechón ahí me va así, divina. ¿Me entiendes eso? Pues cómo nos niegan envejecer.
Pues porque no le puedo picar al otro el ojo con una rubita. Claro, no. Pues eso, y cómo no ver el juego, ¿por qué tenemos tanto miedo a la sexualidad de los adultos? Pues yo espero que mi papá y mi mamá se hayan dado piquitos hasta que mi papá se murió. Yo le digo a mi mamá, te da piquitos. Y en cambio mi abuelita una vez le dije, porque mi abuelita yo creo que era de las mujeres de 100 años de soledad con la túnica y el lugar aquí. Yo creo, porque mi abuelita una vez me dijo, es que a mí nunca su abuelo me vio el pelo. Y le dije, me perdona, disculpe, yo soy que le chuparon una tetica. Y mi abuela me tiró un zapato. Precisamente de eso hay que hablar. O sea que sí. Yo espero que sí, muñeca. Espero que sí. Ah, sí, miren que eso está en 100 años de soledad. La mujer aquí, con la túnica y el cuerpo aquí. Y uno dice, ¿y entonces qué hace una pobre mujer ahí acostada con una mujer? Pues me entienden, y de eso hay que hablar. De eso hay que hablar, es la educación sexual y sensual. No tener miedo de prender el bombillo. Y esto es a plena luz pelada. Pues porque esta masa también es linda, pues depende, o sea, claro, hay que hablar de la vida, de una pedagogía de enamorar a sí mismo, de la sensualidad de sí mismo, de sentirnos bellos. Hay que dejar de estar diciendo a los niños, ay, tan feo que soy. No es que todos somos una potencia de vida, y eso es encantador. Y entender esos cuerpos que hablamos son tan hermosos. Y uno de esta manera, por ejemplo, bueno, los invitamos el 14 de octubre, vamos a presentar las oferias. En la Fuente Sudamericana de Es que no se mira el cuerpo desde la muerte, desde la pudrición, desde la descomposición, desde todos esos olores infragantes que hay, que perturban también, porque es que no es la vida, también es la muerte. También es la muerte. Entonces uno dice, es que el cuerpo solamente es bonito cuando está vivo, y cuando está putrefacto, ¿qué? No es cuerpo. También. Bueno, es desde ahí mi aporte. Bonito, porque es que miren que los cuerpos, es una cosa muy bonita, cuando el cuerpo cambia a otro lugar, cuando ese cuerpo se convierte en otra potencia de vida, cuando ese cuerpo se convierte en abono, cuando ese cuerpo se convierte en otra cosa, claro. La vida es hermosa porque hay la muerte. Si no hubiera muerte, no hubiera vida, porque hay un inmortal. No tendría sentido. ¿Para qué tirar el helicóptero en paracaídas y saber que no le va a pasar nada? Es la adrenalina. La vida está acompañada de la muerte. Eso lo dice Federico Nietzsche. La potencia de la vida es grande porque también está la posibilidad de la muerte. Muy bonito eso. Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta? No, usted lo conozco. Seguramente. ¿Ah? Ay, no sé. Bueno, ¿alguien no tiene una pregunta? ¿Seguros que no van a hacer nada? Se va esta mujer. ¿No? Bueno, muchas gracias por hacer parte de este. Voy acá. No, ya va a despedir. Ya. Cristian Sí. va a decir algo. Yo, sí. No, o sea, No, pues. le da la entrada ahí. ¿Qué? Para que le dé la entrada ahí. Sí, yo. Bueno, les estaba diciendo que muchas gracias por estar en este espacio, que ojalá sigan No, lo voy a subir. siendo parte de este festival. Pues estos espacios cobran vida justamente porque hay espectadores. Si no hubiese espectadores, sería muy difícil que se gestaran estos espacios. Y también esto es importante porque Cristian le decía ahorita que está muy impresionado por la comunidad del festival y es muy interesante esa formación de públicos que se empieza a dar, ¿cierto? Desde la invitación a los espacios
compartir la programación. Profe, gracias, qué alegría tenerte aquí, volverte a ver después de tanto tiempo. A ustedes gracias y bueno, aquí es Casi 2 años. Muchas gracias por ustedes. Muchísimas gracias. Y para que se animen también, los que están bien, a continuar con la programación y a seguir participando del festival y que la comunidad sea la que se encargue que el festival no sea la primera versión, sino la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, y las que puedan haber. Sería maravilloso, eso lo celebraríamos mucho. Hoy tenemos a las 7:30 de la noche una obra que se llama La Fiesta del Pueblo, una adaptación libre del texto de Eduardo Galeano, que es del grupo Lateral Teatro, el grupo de adultos. Y bueno, recuerden que hay que reclamar mucho 2 horas antes. En este momento están entregando. De hecho, creo que se están agotando rapidísimo porque la gente está yendo masivamente. Y mañana, viernes 1 de octubre, tenemos otra muestra de otro grupo local que también es de Lateral Teatro, el grupo de proyección, con una obra que se llama Pervertimento, una adaptación libre del texto de José Sánchez Sinisterra. Es a las 7:30 p.m. también en el Teatro Luis Tejada Cano. Ese mismo día, ¿cuándo lo tienen aquí? Para que no lo tengo. Tenemos un regalo de la Metropolitana con una obra que se llama Pica, la última gota de agua. Va a ser aquí en el segundo parque de Barbosa, Diego Echevarría, que se llama. Es a las 8:30. Es decir, que vemos la obra Pervertimento todos los que estamos allá y apenas terminemos nos venimos a ver otra aquí en este espacio, que ya ven que es mero montaje, pues eso ya es muy pro, para que se animen para toda la familia. Y cerramos el sábado a las 6 de la tarde con el colectivo teatral Huerta Candelas con su obra infantil Hechicerías, para que vayan con toda la familia. Recuerden que se reclaman fichos o boletas 2-3 horas antes el sábado. Les vieron ahora, ¿cierto? 3 horas antes van a entregar. Es que el Huerta Candelas es nuevo. Y ese mismo día a las 8:30 cerramos con la banda fiestera de la Casa de la Cultura aquí en el segundo parque de Diego Echevarría Misas, para que también salgamos a bailar y a festejar que tuvimos nuestro primer festival de teatro en Barbosa. El Lato es teatro, la música y bueno, les esperamos hoy a las 7:30 en la Casa de la Cultura. Vamos a entregarle un reconocimiento que nos faltó a entregarle a Caro y a Profe. A Caro que no le entregamos ese día que vino con la obra, y hoy le vamos a entregar el reconocimiento y se les va a entregar el subsecretario David Pinchilla. Bueno, buenas tardes para todos. Qué chévere estar acá en este festival de teatro. Queremos hacer el reconocimiento a la profe, a Echeverra, a Carolina Barrera. Muy chévere conversatorio, ¿cierto? Muy interesante. Yo soy de Bellas Artes, también viví en los últimos semestres del tema de performance. Lo vi pincel en el lienzo, es una experiencia súper bonita. Viví también una experiencia muy triste en el urbano antioqueño, entonces desde ahí se reconoce lo que hemos vivido nosotros como ciudad, como pueblo, pues, todas las situaciones de vida que hemos tenido. Entonces queremos darle un reconocimiento a la profe. Aquí está, ya nos tomamos la foto con la profe, ¿cierto? Y un reconocimiento también a Carolina, en nombre de la Administración Municipal, cabeza de nuestra alcalde, la Secretaría de Educación y Cultura, Subsecretaría de Arte y Cultura,
cabeza pues también de Catalina, que es nuestra coordinadora, el profe, que siempre ha estado pues como muy atento con este tema del teatro. A ustedes felicitarlos, ha habido mucha acogida con este festival. Lo que dice Cristian, no puede ser el primero, tienen que ser más, tienen que ser artistas invitados internacionales y que esto se nos vuelva una casa del teatro. Hemos recibido muy buena visita. Ayer estuvo una persona de Bogotá, Guido Rendón, ¿cierto? Que estuvo también ahí en la sala de teatro viendo la obra, se me animó, nos felicitó, dijo que chévere que acá en Barbosa, que ni en Bogotá veía esa acogida con el tema del teatro. También vino dos personas que hacen parte también del Festival de Cine de Santa Fe, Antioquia, también vinieron, estuvieron por acá, muy contentos con lo que se está haciendo acá en el municipio. Entonces, ahí está, cultivamos el teatro y que sigamos con toda esta actividad cultural.